para cualquier ocasión. Tablas personalizadas, regalos gourmet y atención de primera. Seguinos en Instagram. La Rueda que sería gourmet. No vendemos felicidad, pero esto es lo más parecido. Belgrano 165, San Nicolás. Guardería Náutica Marinas del Yaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. Plan Óvalo, un plan que sí es para vos. Aprovechalo para disfrutar tu Ford 0 kilómetro cuanto antes. Ranger, Transit, Maverick y Territory en cuotas solo con DNI. Consulta por planes adjudicados. Suscríbete ahora y encontrá la mejor alternativa para asegurar el valor de tus ahorros. Acércate a Giorgi, concesionario Ford en Rosario, San Nicolás y toda la región. Está en marcha la campaña de retorno al consumo 2025 de la COPE. Es importante que sepas que tus compras en la COPE no generan ganancias, porque la COPE es diferente. Los excedentes se distribuyen entre los más de 2.800.000 asociados y este año recibirán 7.300 millones de pesos en concepto de retorno al consumo e interés sobre el capital integrado. Informate en tu sucursal más cercana, en cooperativaobrera.coop o con tu app Mi Cope y consulta cuál es tu retorno. Ese es el valor de estar juntos. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. En un siniestro vial, el uso correcto del casco puede hacer la diferencia. Recordá que cada casco tiene su talle. Elegí el adecuado para vos. Llévalo correctamente ajustado. Asegúrate de que esté homologado. Reemplazalo ante el primer golpe. Activa tu conciencia. Usá casco. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Escuchanos en el Norte Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Noche fría en la ciudad, qué mejor que calentar un poco la pantalla con este programa, con todo lo que tiene que ver con la edición del Diario El Norte. Estamos en las instalaciones del diario y con una gran propuesta en el cual, como siempre, tenemos la información y los protagonistas. En ese marco se inscribe el primer segmento del programa, al cual va a estar el periodista Guillermo Puliti del Diario El Norte y del programa Problema de Futuro. Con él vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con los cierres de lista nacionales que ocurrieron el día de hoy. Mucho tela para cortar, pero se viene la elección decisiva el 7 de septiembre en la provincia, en el cual, por supuesto, están todos los candidatos, están las propuestas y queremos, de alguna manera, conocer un poco más con Guillermo Pulitis, por supuesto, toda la realidad local, la realidad de San Nicolás. Luego, en el segundo bloque, vamos a estar con Luis Rosales, que es consultor político. Con él vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el relacionamiento internacional de la Argentina, lo que tiene que ver finalmente con las cuestiones de las relaciones bilaterales de la Argentina y Estados Unidos, lo que tiene que ver también con la guerra de Gaza que no da tregua y por supuesto lo que tiene que ver con una mirada también particular del país. Todo eso con el consultor político Luis Rosales. Como lo ve, un programa interesante para acompañarnos. Nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresamos estamos con Guillermo Puliti.
accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Así damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, nos metemos de lleno con la política porque está con nosotros el periodista del Diario Norte, Guillermo Puliti. Buenas noches, un gusto que nos acompañes. Buenas noches, Baltasar, a vos, a toda tu audiencia, gracias por la invitación como siempre. Muchas gracias, Guillermo, mucho por hablar contigo porque, bueno, tenés información, caminás los pasillos del poder, de la información y en ese marco preguntarte, hubo un cierre de listas nacionales, hoy fue el día y finalmente hubo acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Un poco previsible. Acuerdo. Lo pones entre comillas. Lo pongo entre comillas y te digo por qué. Porque obviamente el oficialismo tenía todas las de ganar. Las alianzas en este sentido siempre favorecen a los oficialismos, primero. Segundo, favorecen a los ejecutivos. Las elecciones legislativas son el paso previo a las ejecutivas. Entonces, los que tienen todo por ganar, y más La Libertad Avanza, que lo hemos hablado en programas anteriores, que no tiene nada por perder, porque todos sus principales candidatos o sus principales alfiles asumieron en 2023. Obviamente hubo algunos pases de bancas anteriores y demás, pero principalmente tiene mucho por ganar. Este acuerdo, obviamente, pintado de violeta, no se esperaba otra cosa, era más o menos lo que uno esperaba. Ahora hay que ver cómo van a armar, cómo lo van a armar, de qué manera, en qué lugares, de qué forma, quiénes, ¿no? Porque también ese es un tema. Teniendo que compartir una lista, quedan muchos afuera. Pues si no, cada uno tendría su lista, tendrían todas sus personas, y eso puede jugar en contra en la elección también. Claro, y incluso más allá del cierre, todavía hay provincias en las cuales estaban hasta último momento sellando alianzas, ¿no? Sí, Salta creo que tenía un problema grande con eso también. Así es. Ahora, creo que en este momento todavía no habían podido cerrarlo bien, pero bueno, eso denota algo que se viene viendo hace mucho tiempo, que es la necesidad de seguir en el poder. Cuando el político necesita seguir en el poder, termina por agarrando lo primero que venga. En este caso, el PRO dijo, no, vamos con La Libertad Avanza porque si no, no metemos ni uno. Claro, se puso violeta. Amarillo ahora es violeta. Lo amarillo ahora es violeta y ahora vamos a ver cómo le van las elecciones, porque al fin y al cabo, esto lo decimos siempre, el que habla es el ciudadano. Finalmente el ciudadano. El que el 26 de octubre se verá. Es por eso importante el voto de la gente y entender de qué se trata estas elecciones, que cada vez nos vamos metiendo más, Guillermo. Y te quiero preguntar, antes de pasar a las cuestiones provinciales y locales, este momento político del país. Digo, finalmente Diputados ha conseguido los tercios para el tema de aumento de sueldos en el Garrahan, financiamiento universitario. Genial. Se vino de un veto anterior de Milei a cuestiones de discapacidad y jubilados. ¿Cómo se inscribe esta dinámica entre el gobierno y los gobernadores? Porque finalmente, digo, hay una presión a los diputados para que hayan conseguido esta sanción. Hay presión para que hayan conseguido la sanción y después, lamentablemente, vemos un veto del presidente cuando se había aprobado algo tan importante y tan necesario como tiene que ver este tema de la ley de la discapacidad. A mí me sorprende mucho que el político no lo vea, porque que la gente no lo vea y que nosotros capaz que no lo veamos, bueno, es un poquito más factible, pero adentro del Congreso, o sea, la forma en la que se consigue que te aprueben o no, cuando no tenés la mayoría, que es algo muy difícil, siempre se hace a través de consensos y a través de... Y bueno, y ahí es donde se termina de definir, ¿no? A través de qué se hace. Yo creo que sería un error del gobierno nacional dejar esto atrás, o sea, tiene que dejarlo pasar, tiene que dejar que se apruebe, tiene que dejar que siga y que esto empiece a cambiarle un poco el rumbo. Porque fíjate que en el gobierno de Javier Milei las manifestaciones, las movilizaciones no fueron tan grandes como han tenido otros gobiernos. Entonces, si esto te está dando manifestaciones en un contexto electoral, y yo creo que esto, al menos hasta octubre, aguanta. Después, obviamente, la decisión política es otra. Pero yo creo que principalmente lo que tiene que hacer es dejar que esto
se apruebe, porque la sociedad también así lo requiere, es importante. No le estoy quitando mérito al tema, al contrario, es tan importante que muchas veces no vemos realmente el foco y lo que pasa alrededor. Bien. Guillermo, las cuestiones provinciales, la realidad provincial, la madre de toda la batalla, la provincia de Buenos Aires, bueno, los frentes muchas veces no los une el amor sino el espanto, eso se inscribe en el Frente Patria, digamos, se inscribe en varias de estas alianzas. Anteriormente hubo acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, después también de muchas idas y vueltas. Contar un poco cómo ves la dinámica electoral de la provincia. La provincia tiene muchísimo por generar, porque recordemos que estamos en una de las provincias más importantes del país, una de las que más produce, con una infraestructura muy grande, donde hay un caudal de votos impresionante. A ver, dijiste recién algo que es cierto, una unidad entre la Libertad Avanza y el PRO, pero fíjate en lo que terminó siendo, con, por ejemplo, el nicoleño Lucas Lucero renunciando a ANSES por esta alianza, ¿no? Digo, hay coletazos. Sí. Hay coletazos, y así como se han bajado de nombres de distintas listas, los problemas que hubo para poder armarla y demás, bueno, todo lo que hemos visto que viene al fin y al cabo a raíz de esto es, ¿quién tiene la lapicera y el poder? Lo que vimos con el Frente Patria. Sí. Tardaron un montón en arreglar Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque todos querían tener ese poder de definir en qué lugares van, cómo, quiénes. Y fíjate que muchas secciones, la provincia se divide en 8 secciones. Nosotros, San Nicolás, estamos en la segunda sección electoral, donde muchas listas, del Frente Patria tuvieron problemas. Una de ellas fue San Nicolás, y no es un dato menor. Mirá, contanos un poquito, la gente por ahí no lo sabe. Frente Patria acá en San Nicolás, obviamente encabeza Cecilia Comerio, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto, hoy es actual concejal, va otra vez en busca de su banca por un segundo mandato, es la referente máxima de la Cámpora. Hasta acá venía todo bien porque en realidad la Cámpora y el MDF, que es el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, tenían más porcentaje para los votos. Y después, en tercer lugar, la Alianza del Frente Renovador. Se intentó por todas las vías, pero había algo que ahí al peronismo local le molestaba, que era el segundo candidato, que va Danilo Petroni, ex pasalista, y eso le molestó principalmente a los que sabían que se podían quedar afuera. Dicho y hecho, todos esos que les molestó quedaron afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Por no aceptar los lugares que quedaban. No es que no se ofrecían lugares. Los lugares se ofrecieron. No se aceptó. No se aceptó. Vos imaginate esto, en el puerto, reuniones interminables, pizarrón blanco, escribiendo nombre por nombre, incluso con suplente, digamos. Bueno, si este no puede, va este y así. Pero no se pudieron cerrar las alianzas que realmente querían todos cerrar por justamente los lugares, nada más. Se ha ofrecido al PJ el cuarto lugar, se ha ofrecido al Frente Renovador el tercer lugar, y no lo han aceptado porque querían más, ¿viste? O querías el tercero y el cuarto, otros querían el segundo. Después otra cosa que pasa en San Nicolás, del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, tiene como no sé cuántos referentes, y todos distintos, todos dispersos, todos opinan gran fragmentación, claro. Todos opinan cosas distintas y así no se puede generar una unidad. Yo voy a destacar una sola cosa. A ver. Le critican a Cecilia Comerio el armado de listas, bien, perfecto, pero Cecilia Comerio en cada interna la ganó. 2021 contra 4 listas, 2023 contra otra lista. Digo, es el peronismo el que pierde, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, acá en San Nicolás está bastante difícil, se ha visto, y esta va a ser una elección muy difícil para el Frente Patria en San Nicolás. En general también, pero en San Nicolás le va a costar más de lo que creo que están esperando. Esta elección legislativa, la antesala del 2027, pero señor, importante como tal, tener músculos legislativos y muchas veces, bueno, ordenar las tropas, como estás comentando, con mucha información, la realidad de lo que fue el Frente Patria en San Nicolás, una mirada, y nos vamos a ir al otro espacio, básicamente, ¿qué ocurre más allá de la dinámica de esta elección en la cual la oposición como tal, si vos querés, Frente Patria, integrando el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, o bueno, tuvo tantos nombres del kirchnerismo local, Frente de todos, bueno, pero finalmente no logra encolumnar bajo un líder la oposición, digamos, en las antípodas de lo que es el pasaglismo. Que tiene la mayoría. Que tiene la mayoría. ¿Qué ocurre en ese laberinto opositor, más allá de este hecho puntual? Es que históricamente el problema es quién maneja los hilos. O sea, acá el problema que tiene el peronismo es quién maneja los hilos. Es yo tengo la razón. Y esto lo han dicho incluso Enón muchas veces, referente al PJ, lo han dicho, incluso en su momento lo hemos hablado. Bueno, hoy la tuvimos a Cecilia Comerio en Problema del Futuro. También habló de eso, que la situación que se da dentro del peronismo es que hay una discusión de poderes.
Y vos dentro de los partidos políticos tenés que tener una línea. Es una realidad, la lista que hoy se armó del Frente Fuerza Patria es muy plural. Le faltan algunos, sí, obviamente, pero no es que no se ofrecieron, repito, los lugares, sino que les falta poder llenarlos tal vez con un poquito más de pluralidad y que todos queden contentos, pero que todos queden contentos es muy difícil. Acá se están olvidando de algo. Es la antesala de lo que vos dijiste del 2027, donde obviamente el peronismo va a intentar ir por la intendencia, y es la antesala de lo que va a ser después una elección muy importante para San Nicolás puntualmente, con un cambio obligado de gobernador, porque Axel Kicillof no puede ir. No puede renovar. No puede renovar porque ya tiene 2 mandatos. Entonces ya ahí, desde vamos, tenés que hacer un cambio en la provincia de Buenos Aires, siendo el peronismo el oficialismo, ¿no? Y después ver lo que pasa a nivel nacional. O sea, esto a la gente, por ahí, lo que nosotros siempre decimos, que vayan a votar, que vayan a votar, a quien quieran, que vayan a votar. Y sobre todo, Guillermo, con el antecedente que se está teniendo en esta elección, en estas elecciones, de un gran ausentismo. No ha llegado ni a cuánto, 44%, 45%. Creo que con toda la furia. Es muy bajo el nivel de adhesión de la gente. Bueno, pero eso es culpa, para mí eso es culpa del peronismo, porque desdoblar la elección por primera vez en la provincia de Buenos Aires hace que la gente se confunda. Si vos salís a preguntar a la calle, el nicoleño piensa que se vota solamente el 26 de octubre. Claro. Pero votamos el domingo 7 de septiembre, votamos diputados provinciales y concejales y consejeros escolares. Segunda sección electoral, donde está San Nicolás, vota diputados, concejales y consejeros escolares. Y es importante, y acordate que tenemos 10 listas, que tenemos frentes muy distintos, que hay un nuevo espacio, como es el pasaglismo, que es Hechos. Hay muchas cosas para mirar en esta elección, y que no va a ser poca cosa la cantidad de gente que vaya a votar, porque eso también después determina el piso que vos necesitas para meter los concejales. Claro. El sistema se divide con la cantidad de votos afirmativos, dividido 10, y ahí empieza el piso mínimo para meter un concejal. Como bien decís, el adelantamiento presta esa confusión, indudablemente. Indudablemente, porque la gente tiene siempre el chip de las elecciones de octubre. Pero bueno, ese intento de despegarse de la suerte nacional del gobierno, bueno, hizo que de alguna manera el peronismo la adelantara. Contame un poco de hechos, un poco lo que tiene que ver con la proyección que está teniendo, y por supuesto con la performance que indudablemente deben buscar los conductores del espacio, que son Manuel Pasaglia y Santiago Pasaglia. Están haciendo recorridas por toda la segunda sección electoral, los 15 distritos que esto conlleva, incluido San Nicolás, buscando la mejor forma de poder cautivar un electorado que en algunos lados ya lo tienen. No nos olvidemos que hay 3 ciudades muy importantes para la segunda sección: San Nicolás, Pergamino y San Pedro. Bien. San Nicolás y Pergamino prácticamente vienen muy bien con la elección, porque en Pergamino se alinearon con Javier Martínez, con el intendente. Va en segundo lugar, va primero Manuel Pasaglia para diputado, segunda va Paula Bustos, que es de Pergamino, ya tercero Ignacio Matius, y bueno, y así sigue la lista con gente de varios lados, no solamente de San Nicolás. Yo creo que Hechos tiene la posibilidad de dar un batacazo que le va a abrir muchas puertas para el 2027, pues no nos olvidemos que esto que se juega ahora, todo lo que nosotros vemos ahora, ya estaba planificado. La política va a pasos adelantados. Esto ya es empezar a ver el 2027. Bueno, lo dijo el propio Manuel Pasaglia en una entrevista en un medio nacional, donde la idea es ir por el gobierno, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. 3 es una elección, que metan 3 diputados es una elección maravillosa. 4 me parece una utopía, pero no es algo que no se pueda lograr en una elección donde va a haber pocos votos, lamentablemente, esperemos que no, pero digo, haciendo el análisis ahora con la información que tenemos ahora, va a haber pocos votos a diferencia de otras elecciones, donde la gente está harta de todos los políticos, no solamente de los que ya conocemos, y donde hay gente que apoya, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei, pero no se siente representado con la lista de La Libertad Avanza por la inclusión del PRO, porque la gente, porque esto, porque acá y todo lo que se dice, y el Frente Fuerza Patria, que, como ya hemos visto en otras elecciones, cuando los candidatos que están no son los que gustan, por más que sea el peronismo, capaz que ni siquiera se termina votando. Claro, en definitiva también la expectativa es, fuera de esa polarización, tomar parte de ese voto blando, ese voto indeciso, y que vaya a hechos de alguna manera. Y es que si vos hablas por decantación, siempre termina siendo igual. Antes, hace mucho tiempo, incluso cuando yo era chico y no votaba, eso terminaba siempre en la izquierda.
Entonces, digo, ahora, ¿en qué puede terminar? En la fuerza que uno ve y que tiene mucho que ver la campaña. Claro. Cuando vos ves a alguien recorriendo, que te da el folletito, que te da el color, a la gente que no le interesa dice, bueno, toma, lo votamos. Digo, tiene eso, todos los partidos tienen Sí. eso. Así también han ganado muchas elecciones otros partidos, el peronismo y la Libertad Avanza. Claro. Digo, cuando vos tenés la facilidad de poder llegarle a la gente, que es lo que hablamos una vez también, cómo hizo Javier Milei para llegar a la presidencia, entre muchas otras cosas, cautivando el voto joven, que no lo estaba cautivando nadie. Así es. Que históricamente el peronismo no lo pudo cautivar, que el socialismo, que la izquierda no lo pudo cautivar, que el PRO no lo pudo cautivar y lo terminó cautivando con un montón de formas, la Libertad Avanza. Y ahí vemos los resultados. Ahora, Guillermo, bien marcás, es una elección de medio término, siempre es como la antesala, lo volvemos a decir, del 27, pero digo, en el medio de todo esto, la sociedad, ¿cómo está? Porque digo, al dirigente vos bien lo marcás, de los diferentes espacios, en general, no vamos a ser tampoco tan específicos, le interesa su cartel, renovar su gestión, seguir estando. Seguir en Ahora, el ¿qué le importa la agenda de la gente, digamos? Porque la inseguridad, el empleo, agendas tan urgentes, si bien no se elige una elección ejecutiva, pero ¿quién toma esa agenda? Pero esa agenda es la que tienen que empezar a tomar los legisladores, porque es la mejor forma de poder plasmarlo a un ejecutivo. No nos olvidemos, el Consejo Deliberante es lo más importante de San Nicolás. De lo que pasa por el Consejo Deliberante pasa en San Nicolás, lo que pasa en San Nicolás pasa por el Consejo Deliberante. El nicoleño tendría que tener la posibilidad o la fuerza o la admiración por ir hacia el Consejo Deliberante y decir, tocar la puerta y decir, claro, hola, ¿cómo te va? más. Quiero participar, me interesa que tengo este problema, sabemos que pasa esto, nadie nos ayuda, ¿cómo podemos hacer? Para eso están los concejales están en el Consejo Deliberante, pero nadie sabe que están en la Valle y Sarmiento. Sí. Y ha sido una constante, Guillermo. Es una constante. Ha sido una constante realmente. Es como que es un ente en el cual el vecino no siente que ahí puede tener plafón. La gente pasa y lo ve y capaz que piensa que es algo privado, algo que no se puede entrar. El nicoleño puede entrar. El nicoleño puede entrar. El Consejo Deliberante es de todo. Es justamente la herramienta más eficaz que tenemos para poder resolver los problemas. Y por eso esta elección es tan importante. El domingo 7 de septiembre, ahí es donde vamos a definir. Vote el candidato que quiera, la persona que quiera, el partido que quiera, el color que sea. Pero es importante que vaya a votar y le dé un significado a que haya gente sentada en las bancas sesionando los segundo y cuarto jueves de cada mes. Así, importantísimo participar, votar. Se nos fue el tiempo, Guillermo, como siempre. Interesantísimo tu análisis. Muchísimas gracias y bueno, continuará. Siempre es un placer venir y gracias, Baltasar. Igualmente. Pasó Guillermo Puliti, periodista del Diario El Norte, programa Problema de Futuro, con un amplio análisis de lo que tiene que ver con la política. Nos vamos, pero rápidamente a la tanda. Cuando regresamos estamos con el consultor político Luis Rosales. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el consultor político Luis Rosales. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto como siempre. Buenas noches, ¿cómo estás, Baltasar? Muy bien, un gusto como siempre, Luis, porque bueno, sos un hombre del mundo. Estás permanentemente viajando, participando de la alta política y bueno, venís de lo que fue una intensa campaña
de las elecciones de Estados Unidos junto con Dick Morris, lo que fue la elección de Trump, y cuánto ha cambiado el mundo de eso entonces, ¿no? Y cómo se va moviendo. Contanos un poco esta nueva dinámica en la cual Estados Unidos, la relación con China y demás, es como que están marcando un poco el pulso de un nuevo orden. Pareciera de eso. Bueno, se está cumpliendo, yo te diría, las promesas de campaña Trump. No hay nada más que eso, nada más ni nada menos que eso, ¿no? Yo te diría que dentro de la amplia gama de promesas que tenía Trump, el tema de los indocumentados, de los inmigrantes ilegales, era un tema central. Y en las promesas de campaña, en toda la campaña. Y en la campaña lo catapultó esto Trump, realmente. Fue muy útil para él. Y claramente ahora como presidente, Trump se caracteriza por ser un presidente que cumple sus promesas de campaña. Esto lo está cumpliendo. A pesar de que a algunos le cuesta, mucho más que a otros, les molesta. Son temas para muchos muy sensibles. Y después el otro gran tema, el otro gran capítulo que tenía Trump en su campaña electoral en cuanto a las promesas, tenía que ver con el tema de las tarifas, la guerra tarifaria. ¿Qué lógica hay detrás de todo esto? Hay una lógica que tiene bastante de cierto. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, te diría, Estados Unidos se transformó en el principal mercado consumidor del planeta. En la actualidad, habiendo crecido mucho China, la India, Europa, la Unión Europea, sigue siendo el mercado consumidor más grande del planeta. Con 5% de los habitantes del planeta, los Estados Unidos concentra aproximadamente un 30 o un 25% del poder de compra de todo el mundo. Por lo tanto, desde hace décadas que Estados Unidos beneficia al mundo, sobre todo a muchos de los países que incluso fueron enemigos de Estados Unidos antes. Es un imperio bastante extraño. Habitualmente en la historia los imperios trataban de asfixiar a los países que competían o a los países que peleaban contra ellos y los destruían. Estados Unidos, después de la guerra, ayudó a Japón, a Alemania, a Italia y a la Europa vencida, a la Europa destruida, te diría, a la Europa destruida por la guerra, tanto vencedores como vencidos, a comerciar con los Estados Unidos. Después, cuando en el año 73 Nixon se acerca a China, Nixon y Kissinger, le abren el mercado norteamericano también. Y si China se ha transformado en la segunda potencia mundial, esto es gracias a la combinación de haber tirado por la borda al marxismo económico, al maoísmo. Deng Xiaoping, el líder chino, en el año 78 declaró que no importaba si el gato era negro o blanco, sino lo importante era que si cazaba ratones o no. Es decir, no me importa tanto el sistema comunista o capitalista, pero que sea eficiente. Claro, y China se transformó en una rareza de país comunista con sistema económico capitalista, o bastante capitalista. Y esto lo hizo crecer a China a niveles estratosféricos, poco pensados, al segundo lugar en el mundo. Pero la combinación, para que esto se diera, tuvo que existir con el mercado norteamericano abierto para productos chinos. De hecho, hasta ahora, prácticamente un 30% de los productos que existen en los Estados Unidos, que se consumen en Estados Unidos, son fabricados en la China. Entonces, Trump le puso un parate a esta situación. Es decir, hasta acá llegamos. No es coherente que Estados Unidos tenga el mercado más abierto del mundo para cualquier tipo de país y en contraprestación, los países estos que tienen el mercado norteamericano abierto tienen cerrados sus mercados para los productos norteamericanos. Con la guerra tarifaria, Trump pretende establecer un sistema más justo para con los Estados Unidos. Ahora, esto va
alterar el orden económico mundial, sin duda, porque el orden económico estuvo armado por muchas décadas a partir de este orden que yo te comenté, de tener el mercado norteamericano abierto, es decir, prácticamente sin tarifas. Bien, te consulto, Luis, en ese marco de guerra arancelaria y de esta prioridad que tiene Trump de volver a, como dice el eslogan, a ser nuevo Estados Unidos, ¿no? Volver a ser grande Estados Unidos. El arancel de 10% a lo que tiene que ver con las exportaciones argentinas, ¿es un buen arancel frente a lo que se impuso en otros países? ¿Hay posibilidad de una desgravación? ¿El posible o no acuerdo comercial Estados Unidos y la Argentina, qué tan lejos está? Bueno, primero, 10%, a ver, yo como librecambista te diría que considero que el libre comercio es mucho más, muy superior desde el punto de vista del mediano, largo plazo. En el corto plazo, otra vez están algunos beneficios, cerrar los mercados, pero en el largo plazo, sobre todo para la humanidad en su conjunto, es mucho más eficiente un sistema de libre cambio, de libre comercio, de libertad en las fronteras. Yo te diría que cualquier arancel, desde mi punto de vista, complejiza la situación. Ahora, que es más justo y en el mundo actual, con las imperfecciones que existe para los intereses de Estados Unidos, es más claro un sistema que otro, eso no te lo puedo discutir. Ahora, el 10% es más bajo que el resto. Es de los aranceles más bajos que Estados Unidos impuso. Sí. Así que yo te diría una buena ventaja de la Argentina respecto a otros países. Con Brasil hay una guerra arancelaria muy importante. Si sabemos aprovecharla adecuadamente y somos lo suficientemente ingeniosos como para aprovechar esta coyuntura, podríamos sacarle algún buen provecho. En general no somos muy ingeniosos ni sabemos sacarle buen provecho a las circunstancias favorables. Hemos desperdiciado infinidad de oportunidades en la Argentina estamos todos dedicados a destruir el plan económico que está en vigencia, no darle oportunidad a Milei que desarrolle la mitad del país está tratando de eso, la otra mitad tratando de que no vuelvan los que ya vinieron, y pocos se están dedicando a cómo agrandar la torta en la Argentina. La torta se agranda con ingenio, con voluntad, con trabajo, como lo hicieron otros países. Chile, de ser un país muy pobre, pasó a ser un país competitivo con la Argentina y nos superó en Producto Bruto Per cápita, exportando lo poco que tenía Chile al principio a todas partes del mundo, con tratados de libre comercio con todo el mundo. Holanda, un país minúsculo en comparación de Argentina, es un emporio comercial con un Producto Bruto Per cápita infinitamente más grande que la Argentina, varias veces más grande que la Argentina. Es decir, ojalá sepamos aprovechar esta coyuntura particular, la buena relación de Milei con Trump, el trato preferencial que tiene Estados Unidos para con la Argentina, para poder realmente poner en funcionamiento el motor productivo de la Argentina y transformarnos de nuevo o volver a ser una potencia como lo fuimos hace décadas. Bueno, para poner en marcha ese motor productivo, más allá de lo que se está viendo en algunos sectores muy en particular, Luis, te quiero preguntar desde el punto de vista de la inversión y la mirada de los americanos, de los inversores internacionales de este momento del país, en esta coyuntura, ¿hay confianza como para invertir en la Argentina? ¿Qué pasa con la inversión externa en el país? Bueno, nosotros somos un país muy poco confiable en general, porque siempre nos hemos encargado de dinamitar las oportunidades que hemos tenido y de volver a las viejas prácticas. Somos un adicto crónico, que cada tanto nos recuperamos, pero cada tanto nos ingeniamos para volver al bar a seguir tomando lo que tengamos disponible rápidamente. Y eso te hace poco confiable. Así como hemos generado una desconfianza de largo plazo, la confianza se
se va a reconstruir también en el mediano y largo plazo. Y hay que persistir en el camino de reconstrucción de la confianza, aunque sea duro ese camino, pero bueno, nos hemos encargado a lo largo del tiempo de incumplir absolutamente todas las palabras que hemos empeñado. Luis, sabemos un poco la mirada que tiene el presidente Milei acerca de la participación en la Argentina en el Mercosur, diferencias en el bloque, sobre todo con Brasil, y esta cuestión de la posibilidad de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿qué viabilidad le ves? Digo, en el gobierno de Macri estuvimos cerca. ¿Ahora cómo estamos? Bueno, ahí el gran tema son las limitaciones que te pone Europa. Claro. Europa no quiere competir, sobre todo ciertos sectores, el agro europeo con el agro del Mercosur, que es hiper eficiente en comparación a lo poco eficiente que es el agro europeo. Bueno, ustedes ahí en San Nicolás lo conocen bien el tema. Sí. Y toda la zona de influencia. El Mercosur sirvió sin duda para romper el hielo con Brasil, para establecer las bases de crecimiento conjunto, pero se quedó a mitad de camino, sino a un tercio del camino. El Mercosur no es ni siquiera la Unión Europea, ni el NAFTA, es un acuerdo que ha beneficiado ciertos sectores importantes, algunos de ellos como el sector automotriz en la Argentina y otros sectores regionales con respecto a las exportaciones al Brasil, pero no es suficiente. Además del Mercosur deberíamos tener infinidad de tratados comerciales con otros países que el ser parte del Mercosur te los limita, sobre todo porque se tienen que poner de acuerdo Brasil y Argentina, que son dos economías complejas. Yo creo que hay que dinamizar el Mercosur o va a dejar de tener la utilidad que tuvo en su momento, si no lo dejó de tener ya. Bien, la última consulta, digo, la política exterior de Milei, Luis, ¿cómo la ves, digamos, el rol del canciller Wertheim? Digo, ¿se están buscando nuevos mercados? ¿Cómo ves esta dinámica? Yo creo que ha habido una evolución de ser una política muy teñida por lo ideológico al principio, ha primado finalmente un poco más de pragmatismo. Me parece que Wertheim es un buen canciller que se mueve mucho, que trabaja mucho, y hay una alineación ideológica importante, no se ha renunciado a eso, pero se han privilegiado en algunos casos los intereses nacionales respecto de el marcar un posicionamiento ideológico que muchas veces te sirve para reafirmar posiciones o alineamientos en diferentes grupos o familia de naciones, pero que no te traen beneficios directos o incluso a veces te perjudica directamente. Me parece que hay una buena dosis de ideologismo con pragmatismo y mucha energía por parte del ministro que creo está encaminado a conseguir inversiones y a abrir puertas. Esperemos que tenga suerte en esto. Ojalá así sea. Luis Rosales, muchísimas gracias como siempre por este amplio análisis, esta mirada tan lúcida de la Argentina y el mundo. Hasta cualquier momento. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los nicoleños. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Pasó el consultor político Luis Rosales por San Nicolás Debate. Ahora nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresemos, el bloque institucional con los comentarios del cierre. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar.
Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Esperamos con todo lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, de Guía en mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Prácticamente al final de San Nicolás Debate, lo prometido, la información, los protagonistas, y en ese marco se inscribe esta charla importante que está organizando la Federación de Comercio e Industria, en la cual ampliamos la invitación a todas las empresas y comercios de San Nicolás el día 26 y 27 de agosto de 9 a 17 horas en la Federación. Va a tener lugar lo que tiene que ver con esta actividad para que se pueda formalizar a través de la firma digital
tu empresa, tu comercio. Es obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Es un trámite que se va a llevar adelante en la Federación los 2 días en ese horario. Son trámites que se hacen bianual, es decir, 2 veces al año. Es una reglamentación de la provincia de Buenos Aires y la Federación de Comercio e Industria está abriendo la entidad como para que de alguna manera puedas hacer tu trámite con mucha comodidad, con mucha amplitud horaria. Así que no te olvides, el 26 y 27 de agosto próximo, de 9 a 17 horas en la Federación, lo que tiene que ver con la inscripción para firma digital. Se nos va el programa, mucho de lo que tiene que ver con lo que se vio esta noche, con las cuestiones económicas, con las cuestiones políticas. Estamos viviendo un momento muy particular en lo que tiene que ver con oscilaciones del dólar, sectores que no terminan de recuperarse, la puja legislativa a través de lo que tiene que ver con el poder de fuego de la oposición y el gobierno nacional que quiere imponer las leyes. Es decir, no hay tiempos de consensos, hay tiempos donde la política está haciendo lo suyo y donde, como marcaba el periodista Guillermo Puliti en el primer segmento del programa, es hora de que los ciudadanos, todos los ciudadanos, nos hagamos fuerte a través del voto. 7 de octubre, 7 de septiembre, lo que tiene que ver con elecciones provinciales, y 26 de octubre las nacionales. Es muy importante porque de alguna manera el músculo que se logre a nivel del Congreso son las leyes que necesita la Argentina, las leyes que necesitamos los ciudadanos para poder de alguna manera poder llevar adelante todas nuestras cuestiones en torno a la seguridad, en torno al empleo, en torno al trabajo y a tantas cuestiones que de alguna manera van a fortalecer la democracia. Por mi parte nada más, el agradecimiento de siempre al Diario del Norte. Nuestra próxima edición es el jueves que viene, 20-30 horas. Hasta entonces. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser Grandes Movimientos, Movimentación Outsourcing In Company, alquiler de máquinas con y sin chofer, capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos.